Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Este es tu hermano y amigo ministro CR7, evangelista de Dios para la gloria de su nombre. Bien, en el día de hoy, un día más estamos contentos, llenos de alegría, llenos de mucha alegría y felicidad. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos a Dios, el Todopoderoso, tenemos un Dios grande, poderoso, que todo lo puede. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? Nadie, ni Satanás, ni los demonios, ni los principados, ni hombre de la tierra, ni nadie podrá hacerte daño, hacerte frente, si tienes a Dios. Claro que sí, porque si no tienes a Dios, no tienes a Jesús el Salvador, entonces hay problema. Hay problema porque no tienes una protección de Dios. No tienes la protección de Dios. Como dice la Biblia en el Salmo 91, el que abriga bajo las sombras del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. O sea que si tú estás en la sombra de Dios, Dios es tu sombra, no tienes de qué preocuparte. Claro, van a venir problemas en la tierra, porque el Señor lo dijo, en el mundo, en esta tierra, vamos a tener problemas, aflicciones, pero, hay un pero, el Señor dijo, en cada problema que tú tengas, yo voy a estar a tu lado, no te voy a dejar solo, estoy contigo todos los días de tu vida. Aparte de eso, tenemos ángeles que nos cuidan y nos guardan, y nos cuidan y nos guardan y nos protegen. Así que, hermanos, amigos, hay un Dios grande, poderoso, que nos hizo, que nos creó. Amén. Nosotros somos a la imagen y semejanza de Dios. Oye bien, somos imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen? Porque Dios tiene ojos. Dios es espíritu, no es humano como nosotros, pero Él tiene ojos, Él oye, Él es un personaje como nosotros. Por eso dice, somos conforme a su imagen, cuerpo, manos, brazos, todo, cabeza, ¿ok? Imagen y semejanza. Aquí es donde vamos a llegar un poquito más grande todavía. La semejanza significa que somos conforme a la semejanza de Dios. Usted sabe lo que significa eso. La semejanza a Dios, que somos nosotros, en otras palabras, nosotros somos creadores, somos procreadores. Te voy a explicar por qué te dije eso. Porque Dios es un Dios que crea. Por ejemplo, Dios hizo los cielos y la tierra. Él dijo con su boca, hágase los cielos y la tierra. Hágase el sol y la luna. Hágase las estrellas. Hágase los planetas. Después Dios dijo, hagamos los animales. Después Dios dijo, hagamos el humano. Dios es un Dios que crea. Tiene ideas. Todo lo que Dios hizo fue ideas, 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 ideas que vinieron de su mente, que vinieron de sí en Él. En otras palabras, oiga bien, salimos de Dios. Es como que si Dios, es un ejemplo, ¿ok? Es como que si Dios estuviera embarazado de todo lo que Él hizo cuando él lo sacó con su boca para afuera y sea esto, entonces todo fue hecho de la nada, solamente porque Dios dijo, sea hecho. Dios es un Dios que crea. Y todos los días Él hace milagros. Todos los días Él está creando y creando. Entonces nosotros también somos creadores. Somos procreadores. ¿Por qué? Porque salimos de Dios conforme a nosotros somos la semejanza de Dios. Por eso el Señor nos dice a nosotros ir y predicar este evangelio a toda criatura, porque se van ¿qué? A sanar los enfermos. Dios va a sanar los enfermos. Dios va a salvar a la gente. Dios va a hacer milagros, porque cuando nosotros abrimos la boca, lo que sale de nosotros es palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios.
Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando hablamos de las cosas de Dios, estamos hablando palabra de Dios. No estamos hablando cosas humanas ni terrenales. Estamos hablando de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y cuando hablamos de Dios, entonces ya no estás hablando tú. Estás hablando el Espíritu Santo a través de ti. Y el Espíritu Santo, cuando tú abres la boca y oras por los enfermos y predicas la palabra, el Espíritu Santo es el que toca los corazones. Dios es el que hace los milagros. Dios es el que sana a los enfermos. Dios es el que hace todo. Solamente nosotros somos instrumento de Dios. Es como el instrumento de la música. Por ejemplo, la guitarra no puede sonar a menos que tú la toques y la entones. La trompeta no puede sonar a menos que tú la cojas y comiences a ponerla en tu boca y comienzas a trompetear la trompeta. Y los instrumentos son así. Si nadie los usa, no pueden ser usados. Nosotros somos así. Somos instrumentos de Dios. Amén. Entonces, cuando la música sale, que alguien la toca, sea la guitarra, la batería, la trompeta, el piano, sale la música. Y la música hace que la gente se ponga contenta, en paz. Si es música de paz, en paz. Si es música alegre, alegre. Si es música para motivación, se motiva a la gente porque la música viene de Dios. Entonces nosotros somos instrumentos de Dios. Amén. Para su gloria. Somos imagen y semejanza de Dios. O sea que nosotros podemos decir, la Biblia dice, y di a este monte que se mueva con tu boca. Dile a ese monte que se mueva y se moverá. Te voy a contar una historia. Había una anciana que vivía en un campo. Y esta anciana, ¿qué pasa? Que había una montaña, vamos a decir, como a 10 cuadras de su casa, había una montaña grande en la cual todos los carros tenían que desviarse por otro lado más lejos para llegar a la ciudad. También ella tenía ese problema. Entonces un día orando, ella le dijo: Señor, tu palabra dice que si oráramos que las montañas se movieran, tú las moverías. Parece loco, pero ella oró: Señor, mueve esa montaña porque obstaculiza el camino de los choferes, de los caminantes, de los inmigrantes. Y entonces de momento ella oró y creyó a Dios, porque hay que creer. La fe es creer, 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 creer. La fe es creer. La fe es, como dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza significa seguridad. Estoy seguro, estoy segura, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro, estoy segura, estoy seguro que Dios lo va a hacer. Certeza, la convicción de lo que no se ve. Tú no, lo que tú oras, tú no lo ves con los ojos carnales, pero ya en la visión, creyendo en fe, ya está esto. Y ella creyó en su corazón, pues hay que también creer en el corazón, no de boca. Entonces, ella oró. ¿Qué pasa? Que al mes la ciudad mandó a mover esa montaña porque había obstáculos en el camino. Y mandaron todos los equipos, ya usted sabe, de esta gente que mueven terrenos y hacen casas y destruyen casas con esas máquinas que ellos tienen, y sacaron la montaña y la montaña se fue. Muchos se rieron de esta anciana. Usted está loca. ¿Cómo usted va a pensar que Dios va a mover esa montaña? Pero Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? A través del humano. Porque Dios hace las cosas a través de nosotros. Dios hace las cosas a través de nosotros. Y te voy a decir una cosa. Esto que te estoy hablando es una palabra de ciencia. Una palabra de rema, logos, que significa palabra revelada. Palabra que tú lees la Biblia y Dios te revela en profundidad. Amén. Tenemos que orar para que Dios nos revele cosas profundas para enseñar. Más que todos los pastores, los evangelistas. Yo soy un pastor evangelista porque yo pastoreé por muchos años. Ahora no estoy pastoreando, estoy evangelizando, pero es lo mismo. Porque yo tengo el título de ministro. Yo tengo las credenciales de ministro ordenado. Y no solamente de ministro, sino también de obispo ordenado por la Iglesia de Dios, del Concilio Iglesias de Dios, que es un concilio grande.
Yo no tengo por qué mentir. Además, las credenciales son por los hombres, claro, se respetan las leyes, hay que enseñar a los gobiernos que uno es un ministro de Dios, pero la credencial más importante es la del cielo, cuando Dios te llama, porque cuando Dios te llama, Dios te respalda y te dice, ve, camina, que yo estoy contigo. Hay muchos que quieren predicar, hay muchos que quieren hacer cosas, ¿verdad? Que Dios no los llamó a hacer, aunque todos, no se malinterprete, todos tenemos que predicar, hasta los niños, jóvenes, ancianos, porque este evangelio hay que predicarlo con testimonio, pero estamos hablando de ministerio específico que Dios llama, como por ejemplo un pastor, un evangelista, un profeta, apóstol, maestro, los 5 ministerios, ya son cosas diferentes. Pero, amén, todo es por Dios, somos instrumentos de Dios. Entonces, estamos hablando cosas profundas, el rema de Dios, el logo de Dios, palabra revelada, palabra que Dios te revela a través del estudio, del conocimiento de la palabra, Dios te entra en profundidad en la palabra. Entonces, estamos hablando de un rema, estamos hablando de que lo que tú dices será hecho. Y así dice la Biblia, dice, lo que tú digas será hecho, lo que tú dices será hecho. O sea, en otras palabras, lo que tú dices, si tú lo crees en tu corazón, será hecho. Pero si tú hablas, en vez de cosas positivas, tú hablas cosas negativas, por ejemplo, yo me voy a morir, no soy nadie, no soy nadie, no sirvo para nada, yo soy un pobre humano, no sirvo para nada, me voy a morir pronto, estoy enfermo, hablas negativo. Entonces, Dios no puede respaldarte a ti, porque lo que tú estás hablando son palabras ofensivas a Dios. Estás hablando palabras, y perdóname que te lo digo, palabras de Satanás, porque Satanás es el que te pone eso en tu pensamiento de que hables cosas así, porque la fe es creer, pero Satanás te siembra la duda y te pone que tú dudes, que tú no creas que Dios hace cosas y que tú creas que Dios no te puede sanar, que tú creas que Dios no puede darte un trabajo bueno, que tú creas que Dios no puede bendecirte, que tú creas que Dios no te puede ayudar en todo lo que tú quieras hacer. Entonces, la palabra, cuando hablamos palabra de Dios, tú hablas, tú dices, y lo que tú dices será hecho. Alabado sea el Señor. Dios nos ha llamado a ser conforme a su semejanza. Somos como Él. Amén. El Señor te dice en el día de hoy, habla mi palabra, habla, cree, dilo con tu boca y con tu corazón, di que tú crees en Dios, que tú crees que Dios te va a hacer un milagro, que te va a sanar, que te va a dar un trabajo. Tú lo crees y lo confiesas y le das gracias a Dios. Gracias, Señor, que me diste el trabajo, aunque no esté todavía. Pero si tú confiesas, te van a llamar y te van a decir, mire, tenemos un trabajo para usted. Quizás has aplicado en muchos lugares y te han dicho que no. Pero cuando tú comienzas a hablar negativo, nunca te van a llamar. Pero cuando tú comienzas a cambiar el lenguaje, ¿ves? Cambiar el lenguaje. Eso es rema, logos, cambiando el lenguaje. Palabra de Dios, entonces las cosas suceden. ¡Ah, que las cosas sucedan! Dios te ha mandado a hacer que las cosas sucedan, pero es a través de tu boca, es a través de ti que las cosas van a suceder. Tú tienes el poder, la autoridad. Dios nos ha dado el poder, autoridad y dominio. El Señor dijo, cuando estaba Adán y Eva, dijo, y ellos tendrán el poder, autoridad y dominio sobre las cosas en la tierra. Nosotros tenemos la autoridad, el poder y el dominio sobre las circunstancias aquí en la tierra. Dios nos ha dado el poder. Dios nos ha dado el poder de reprender a Satanás, los demonios, los principados, los gobernantes de las tinieblas. En el nombre de Jesús se tienen que ir y tienen que obedecernos, no a nosotros, sino al que está dentro de nosotros, que se llama Jesucristo, que se llama Dios. Que cuando tú le dices a Satanás, vete, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque él reconoce quiénes son los hijos de Dios. Satanás sabe quién tú eres. Satanás sabe tu vida, si tú de verdad eres un cristiano o no. Y si tú no eres un cristiano, aunque tú mencionas a Dios, él no te va a respetar. Él se va a reír en tu cara. Pero si él sabe que tú eres un hijo de Dios, él no te ve a ti. Él ve la luz
La luz, la luz, la luz. Ama, suelta, mansa. Él ve la luz, él ve la luz que brilla en ti, que se llama Jesús. Y eso que le tiene miedo y respeta cuando tú le dices, vete en el nombre de Jesús. Con esto termino. En una ocasión yo estaba caminando, ya tarde por la noche, que fui a hacer unas compras, porque había que hacer unas compras en la casa y tuve que salir. ¿Qué pasa? Que de momento cuando yo salgo, comienzo a caminar en unas cuadras y sale un perro negro gigante, grande, de esos que atacan y te pueden matar, o te matan si te muerden. Y de momento yo veo que ese perro se me abalanza encima y lo veo frente a mi cara. Y como yo siempre estoy mencionando a Dios, y como yo tengo a Dios, y como yo hablo la palabra y he creído en Él, le dije, en el nombre de Jesucristo, Satanás, fuera. Y el perro que estaba al frente de mí, que me iba a morder, cayó al piso reventado y corrió llorando el perro. Créamelo, el perro salió llorando. Como ellos hacen. No conforme el perro, volvió otra vez. Y volvió a hacer lo mismo. Y le dije, en el nombre de Jesús, demonio, fuera. Y el perro volvió a hacer lo mismo. Cayó al piso y lloró más fuerte y se fue corriendo. De momento me quedé pensando y dije, ¿qué está pasando aquí? Comencé a ver por dónde el perro salía, que era por un callejón. Y cuando vi, era un hombre que tenía el dueño que tenía el perro, que lo mandó a atacarme. Y ese hombre no sabía ni dónde meter la cara, estaba confundido. ¿Por qué? Porque él le habrá dicho, ¿qué pasó aquí? Porque según él, yo tenía que estar herido o muerto. Pero la sorpresa que se llevó fue que el perro comenzó a huir. No de mí, sino de la presencia de ellos que están imasando en mí. Y el perro huyó. Ese hombre quedó loco. Porque hasta el día de hoy, si no se ha convertido a Dios, nunca entenderá por qué el perro no pudo morderme y por qué el perro salió huyendo y corriendo y llorando. Así que eso es poder y autoridad de Dios. Dios nos ha dado el poder, autoridad. Dios me ha llamado a un ministerio. Dios me llama a un ministerio de poder, de autoridad, donde Dios hace milagros. Cuando yo le pido al Señor y oro por la gente que tiene problemas en las muelas, Dios platifica oro, le pone oro, muelas. No yo, Dios. Oro por los enfermos y Dios los sana, porque el que sana es Dios y le damos toda la gloria y la honra y el honor a Él, porque Él es el que lo hace. Somos instrumentos nada más. Pero este es el logo de la palabra de Dios, que Dios te dice, di y será hecho. Así que en el día de hoy no tienes excusa. Habla la palabra de Dios. Dile a esas montañas que se muevan. Porque no solamente tienen que ser montañas como la anciana, que eran terrenales, las montañas invisibles de problemas que hay, que te vienen a tu vida y le dicen, muévete en el nombre de Jesús. Y esa montaña se mueve porque la fe es tu amiga. La fe, cuando tú tienes fe, la fe coopera contigo. Y la fe hace los milagros porque tú la has creído. La fe viene de Dios. La fe está en ti. Es una semilla que Dios puso en ti, que tienes que activarla para que dé fruto. Anda, basota, la vacanda. Hay un estudio que yo bajé los otros días, que hay una semilla que está a punto de explotar en ti. Velo, te invito a que veas ese video. Está ahí en mi página de YouTube, para que veas los mensajes que estamos trayendo, mensajes de ungidos, de poder, porque estamos orando aquí para no hablarte, aquí no estamos para entretenerte, ni hablar pamplinas. Aquí estamos, amén, para que Dios se mueva en ti, para que Dios rompa las cadenas, para que Dios haga milagros en ti. Eso es porque estamos aquí en este canal, para que seas bendecido por el poder de Dios y aprendas de las estudios que estamos dando, de las reflexiones y de los impactos y milagros que Dios está haciendo y que va a seguir haciendo en muchos lugares que vamos a ir a predicar. Bueno, vamos a seguir trayendo más palabras de Dios, de esto, de rema, de logo, porque sentí hacerlo. No te lo pierdas, que ya pronto viene otro estudio de rema, el logos, lo que significa la palabra de Dios movible. La palabra de Dios, que el rema, logos, significa revelación de Dios. Amén. Significa explosión de Dios. Dios
se manifiesta a través de la palabra, a través de tu boca. Ay, Sama. Bueno, hasta aquí dejamos esto. Nos veremos pronto en el próximo video. Bendiciones.